Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenido a todos aquellos que se van a conectar en este día. Y bienvenidos a todos aquellos que van a escuchar también esta predicación diferida en cualquier tiempo, que la puedan escuchar. Aquellos que la van a encontrar, quizás no pronto, pero más adelante, cuando Dios disponga, ¿verdad? Porque Dios es el que pone el querer como el hacer en nosotros para oír su palabra. Y cuando Dios pone en tu corazón todavía escuchar la palabra, pues debemos estar alegres porque Dios está en control de nuestras vidas. O Dios todavía tiene misericordia de nosotros. No nos ha desechado. Pero hay mucha gente que ya Dios desechó porque han sido duros de corazón. Y Dios los entrega a una mente reprobada, los entrega en la mentira, a que ellos mismos se crean sus mentiras y a que otras personas los engañen. Esa es la verdad que existe cuando nosotros rehusamos escuchar la palabra de Dios. Rehusamos que nos hablen del Señor. Y yo meditaba, ¿verdad?, que Dios es bien grande y su misericordia para con nosotros es bien grande, porque yo era una de esas personas que no quería escuchar nada de Dios. No quería saber nada. Y aun cuando yo lo rechazaba, Dios tuvo misericordia de mí. Y un día tuvieron que pasar algunas cosas en mi vida para que yo pusiera mi mirada en Él y mi esperanza en Él, aun cuando yo no creía. Y yo le sigo orando y clamándole a Dios por todas las vidas que están en esa condición, como estaba yo. Y yo creo que Dios tiene misericordia todavía, pero hay gente con la que Dios ya ha tratado mucho y solamente no han querido. Inclusive gente que ya gustaron de la presencia de Dios, ya estuvieron en una iglesia, ya recibieron palabra y han visto las maravillas de Dios, y aún así hoy en día se rehúsan saber o escuchar de Dios, quizás por las malas experiencias que tuvieron en su caminar, o porque quizás ellos nunca pusieron la mirada en el Señor, se desviaron su mirada al hombre y cayeron. Perdón, porque ese es el problema de nosotros los hombres, que cuando quitamos la mirada de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, pues caemos, porque el hombre tarde o temprano nos falla. Por más espiritual que sea el hombre, siempre va a fallar. ¿Por qué? Porque estamos en la carne, estamos en una lucha igual que todos los hombres, aún los que predicamos, los que nos guardamos lo más que podemos, a veces cedemos, a veces hacemos cosas incorrectas, pero fallamos. Entonces hay mucha gente que endiosa a un pastor, a un predicador, a un evangelista, endiosan al hombre por las virtudes que tiene. A veces endiosan a un artista por los dones que Dios le dio, o endiosan a un futbolista, algún boxeador, porque los talentos que tiene, ¿verdad?
algún político también. Entonces nosotros los hombres no podemos cambiar nuestras prioridades. Primero tiene que ser Dios y después todo lo demás. Dios, después nuestra familia, después la iglesia y así sucesivamente nuestros hermanos, compañeros, familiares. Pero si nosotros quitamos a Dios del primer lugar, las cosas no marchan bien en nuestras vidas. Vamos a llevar una vida de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento está cegado. Y la semana, en esta semana, en el día jueves, Dios me permitió que hablara de esta palabra que, ¿verdad?, que está en Hebreos 4:12, para que hablara me enfocara pues en lo que es el entendimiento, algo que hoy en día no hay en el pueblo de Dios, y si hay, es muy poco. Son muy pocas las personas que tienen el entendimiento y que pueden entender que Dios es nuestra prioridad, que Dios está por encima de los negocios, por encima de todas las cosas. De esa forma es como nosotros honramos a Dios, cuando nosotros logramos entender que de Él provienen todas las cosas. La misma vida proviene de Dios. Si tú logras entender que cada día y cada mañana abres tus ojos por la misericordia de Dios, y mucha gente no logra entender eso. Y ahí viene el problema, ¿verdad? De que a veces le atribuimos nosotros las cosas a veces a nosotros mismos o a alguna persona, ¿verdad? Cuando alguien viene y te ayuda, yo escucho muchas veces así en la televisión o en las redes, ¿verdad? Cuando gente recibe alguna ayuda y todo eso, mucha gente dice, no, pues gracias a fulano y gracias. Pero como no tienen entendimiento, lo que no entienden ellos, que la persona que te hizo un bien fue porque Dios le puso en su corazón para que lo hiciera. Porque nosotros somos malos. No hay quien haga lo bueno, dice el Señor en su palabra, ni aún uno. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, hacemos las cosas bien. Y entonces a eso es debido que nosotros recibamos una ayuda. Y no importa que la persona no conozca a Dios. Simplemente hay gente que, aunque no tiene conocimiento de Dios, pero se dejan llevar por el Espíritu Santo, que les susurra, ayuda, aunque ellos desconozcan eso, ¿verdad? Pero Él es el que pone el querer en nuestros corazones, de dar, de ayudar. Todo lo bueno proviene de Dios. El diablo no tiene ninguna buenas intenciones con nosotros, los humanos. Él nos quiere destruir. Él quiere que todos se vayan al infierno, ¿verdad? O donde Él está ya sentenciado, ¿verdad? Ya está condenado a eso, pero no se quiere ir solo. Quiere llevarse lo más que pueda de la raza humana. Así como hizo en el cielo, que también se trajo una tercera parte de los ángeles, que los engañó.
Esos ángeles son los que usa hoy aquí en la tierra para engañar a mucha gente y para cegarles el entendimiento. Y por esa razón es que nosotros debemos de poner atención a lo que es el entendimiento. Porque a veces entendemos las cosas cuando ya es demasiado tarde. Fíjense que la mayoría de las naciones pelean, entran en conflicto porque no hay entendimiento en los líderes de una nación y de otra. Por la avaricia, por el poder, por tierras, se destruyen una con otra. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Aun cuando ellos habían visto las maravillas de Dios en su caminar de allá de Egipto, que iban rumbo a la tierra prometida, ellos tenían su entendimiento cegado, porque ellos iban detrás de los dioses ajenos. Entonces Dios permitía que el enemigo los castigara. ¿Para qué? Para que ellos reaccionaran y tuvieran entendimiento por qué les suceden las cosas. Hoy en día nos sucede igual a nosotros. Cuando nosotros no queremos seguir la palabra, no queremos congregarnos, no queremos estar en continuo contacto con el Señor, ¿verdad? No queremos orar y nos empezamos a desanimar porque el enemigo, esa es su tarea. Y entonces Dios permite que vengan cosas a nuestras vidas fuertes, que sentimos a veces que no aguantamos. Y por esa parte, Dios, cuando nosotros estamos en un momento de angustia, de dolor, nos acordamos de Dios y volteamos nuestra mirada al Señor y le pedimos: Señor, ayúdame. Cuando ya no tenemos esperanza, ¿verdad? Cuando es una enfermedad en uno de tus hijos, en tu persona, en tu esposa, en tu esposo, una enfermedad de muerte que no tiene cura. Allí es que nosotros nos acordamos de Dios. Y a veces Dios permite que pasemos por esas situaciones no porque Dios se goce en nuestro sufrimiento, porque quiere salvar nuestras vidas. No quiere que nosotros nos vayamos a la condenación eterna, sino quiere que nosotros procedamos a un arrepentimiento y lo busquemos a Él. Si todo viene del Señor, hermano, yo no sé, yo a veces me pongo a pensar por qué hay gente tan mal agradecida en la iglesia cristiana, ¿verdad? No estoy hablando de los del mundo, porque ellos están perdidos en sus delitos y pecados. Ellos rechazan a Dios, ellos son enemigos de Dios, no quieren saber nada de Dios. A veces sí le claman cuando andan desesperados también, porque están pasando por pruebas, por luchas. Y también el Señor atrae mucha gente que están así me atrajo a mí. Cuando ya no había más, la única esperanza era Él. Así muchos llegamos al Señor. Y a veces no entendemos todavía, porque yo me recuerdo que la primera vez que Dios me sanó, pasó el tiempo y ya después que me compuse, yo dije: no, pues qué, voy a estar yendo a la iglesia, vamos a seguir, ¿verdad? En la vida que llevamos, pues la cantina, los fines de semana, andar con los amigos y todo eso. Pero después tuve otro
problema más fuerte y me volví a acordar de Dios, porque también me habían dicho que no podían hacer nada por mí. Así que era mi única esperanza al Señor. Dios me metió en eso y yo le doy gracias a Dios por ese tiempo, aunque yo sufrí, como no tienen idea, sufrí demasiado, lloraba por los dolores que tenía, pero la misericordia de Dios me alcanzó por ese medio. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que nos gocemos en las pruebas, porque las pruebas nos permiten acercarnos a Dios. Nos abre el entendimiento que solamente Él es nuestro socorro. Él es nuestro auxilio. Y sin Él no podemos hacer nada, ¿no? Dios salva mucha gente. Si ustedes escuchan testimonios, muchos testimonios de tanta gente que Dios ha salvado a través de la prueba, de la enfermedad, de un accidente. De una ruptura de matrimonios. Hay matrimonios que han estado a punto del colapso por falta de entendimiento. Y cuando llegan a una iglesia, el Señor habla a través de su palabra y te empieza a abrir el entendimiento. Entonces se vuelve otra vez a la reconciliación, ¿verdad? En un matrimonio. Hay muchos matrimonios que se han reconciliado en una iglesia, en la presencia de Dios. Dios ha intervenido de una manera sobrenatural, hermano. Porque Dios es un Dios maravilloso, un Dios sobrenatural, un Dios que se complace en hacer el bien, un Dios que nos ama aún cuando nosotros lo rechazamos muchas veces. Por eso dice él en Deuteronomio 32, 28 y 29, dice, mira, porque son nación privada de consejos, dice, y no hay en ellos entendimiento. No entendía el pueblo de Israel. Pero el Señor le dice, ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Santo, que el Señor dice que ojalá fuéramos sabios también nosotros y que pudiéramos comprender, entender y que nos diéramos cuenta del fin que nos espera, hermano. Todo el hombre que rechaza a Dios, todo el hombre que no quiere arreglar su vida con Dios, aún estando dentro de la iglesia, Dios quiere que entiendan, que comprendan y que se den cuenta del fin que les espera. Y eso es triste, hermano. Lo que la Biblia dice, ¿verdad? El fin de todos aquellos que hicieron lo malo es una condenación eterna, ¿no? En la cual va a ser para toda la vida. Mucha gente piensa que al morir ya se acabó todo, pero no. Sigue la vida eterna, hermano, para aquellos que quisieron seguir al Señor, aquellos que entendieron la palabra, aquellos que quisieron recibir la palabra, y para aquellos que rechazaron y que no quisieron entender, pues les espera la condenación eterna, hermano. Dice el Señor que ahí será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. ¿Por
eternidad. Yo antes no conocía mucho de esto porque no había leído, pero la palabra dice que toda la gente que esté en esa condenación van a estar sintiendo, van a lamentarse. Por eso dice que allí es el lloro y el crujir de dientes, ¿sabes? Que van a estar en el infierno quemándose todo el tiempo. Así como los que van a estar en la eternidad se van a estar gozando todo el tiempo. Por eso yo creo que vale la pena, hermano, sacrificar esta vida aquí, que estamos de paso aquí en esta tierra. Sacrificar, entender eso, que esto es pasajero. Es lo que la gente no puede captar, no puede entender, de que la vida de este mundo es pasajera. Pero dice el Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y su palabra dice que es vida. Entonces, si nosotros entendemos y nos vamos con el Señor, esa palabra nos va a estar dando vida por toda una eternidad. Pero hay que entender. Por ejemplo, aquí los matrimonios se disuelven. Hoy en día hay gente que se casan y rápido se disuelven. A veces algunos tardan. Otros se deshacen los matrimonios ya cuando los hijos crecieron. Por falta de entendimiento. Y no puede, la gente no puede tener entendimiento, porque el entendimiento viene a través de la palabra de Dios. Hay muchos libros que te pueden abrir el entendimiento, pero todos son sacados de la Biblia. Yo escucho a las personas que dan consejería y a veces ponen como consejos así como le dijera, como una reflexión nada más, un poco cortos, pero todos esos consejos que son reales, son buenos, son sacados de la palabra. Toda la sabiduría de lo alto la encontramos en la Biblia. Y a través de la palabra es que nosotros podemos tener entendimiento. Así que cuando no se tiene entendimiento, sufrimos la destrucción. A veces las familias se destruyen, iglesias se destruyen por falta de entendimiento. Y es triste, hermano, porque la palabra es la que nos abre el entendimiento. Triste que una iglesia se destruya por falta de entendimiento. Porque entonces, ¿qué se está haciendo con la palabra? Mire, esto yo ya se los he leído, pero me llama mucho la atención este versículo, sobre todo en Primera de Samuel, el capítulo 25:3, dice: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer, dice, de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Nabal no tenía entendimiento, tenía mucho dinero y David andaba con sus hombres huyendo, ¿verdad?, de la persecución que le hacía su suegro Saúl.
y traía muchos hombres con él, y él cuidaba a Nabal todas sus posesiones, para que los enemigos, los que se dedicaban porque había ladrones que se asaltaban, grupos de personas, ¿verdad? Como hoy en día hay donde quiera, que se dedican a robar. Entonces David guardaba a Nabal y a toda su gente, a sus trabajadores y su ganado y todo lo que tenía. Entonces Nabal, si no había sido despojado de sus bienes, era porque David le daba protección, pero él no pudo entender eso. Y en una ocasión David le manda a decir que le mande algo de comida, ¿verdad? Porque él andaba huyendo. Entonces Nabal le trata mal a las personas que él mandó, y cuando le dan la noticia a David se enfureció y dijo que iba a matar a todos. Pero uno de los trabajadores de ellos, de Nabal, le dijo a su esposa, Abigail, lo que había pasado y cómo él había rechazado mandarle ayuda. Entonces ella entendió el problema que se iba a venir, dice, ella pudo entender. Por eso dice que era de buen entendimiento. Y ella evitó de que hubiera una mortandad ahí en su campamento de ellos. Y ella rápido buscó y le dijo a los trabajadores que le echaran comida y todo, de todo, ¿verdad? Para que le llevara a ella a David. Y llegó con David, le llevó a comida y le dijo que lo perdonara a su esposo por lo que había hecho, pues. Entonces David ya se calmó de su furor, ¿verdad? De su enojo, y ya decidió no hacerle nada a Nabal. Pero esta mujer salvó de que muriera más gente. ¿Por qué? Porque ella entendió que lo que se había hecho estaba mal. Así hay mucha gente que tú le puedes hacer el bien, y cuando tú necesitas de él o de ella, no hay respuesta, ¿verdad? Pero eso no quedó así, porque Dios, después de que pasó todo esto, dice la palabra aquí mismo en este capítulo 24, perdón, no, es el 25 en el capítulo 25 de primera de Samuel. No, sí, de primera de Samuel. Es donde narra todo lo que pasó, ¿verdad? Y dice que después Dios hirió de muerte a y murió. Y más tarde nosotros nos damos cuenta, pues, que Abigail llega a ser una mujer más de David. Se fue con David. Entonces, ese Nabal, por no tener entendimiento, mire, perdió todo. Hasta la mujer perdió. Y perdió la vida, lo más peor. Así que es importante el entendimiento en nosotros, los humanos. Pero el entendimiento no llega sino por la palabra de Dios, cuando nosotros la recibimos. Claro está, cuando la recibimos. Así que, después de esto, en el Salmo 111 y el versículo 10 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre, su alabanza permanece para siempre. Buen entendimiento, dice, tienen todos los que practican los mandamientos de Dios. Y nosotros hay que practicar los mandamientos
que el Señor nos ha dejado para tener un buen entendimiento. Así que es bien importante este tema. Jesucristo fue uno de los que permitió que nosotros, que nos trajo la palabra de Dios, que nos enseñó, nos introdujo a Jehová, al Señor. Él, por medio de la palabra, porque Él era uno que conocía al Señor, porque Él era Dios. Entonces Él describe todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios es, a través de la palabra que Él predicó cuando estuvo en esta tierra. Dice en Lucas 24, 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Le estaba diciendo a estas personas con las que estaba hablando, ¿verdad? Entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Él les recordaba. Así que a la gente se le había olvidado lo que hablaban a todos los judíos y todos los fariseos, todos los que andaban ahí y seguían a Jesús, unos para tentarlos, para maltratarlos con ese propósito, y otros lo seguían por los peces y por los panes, por las sanidades, pero otros lo seguían porque amaban a Jesús y lo habían reconocido como el Mesías, el ungido del Señor. Así que Él les recuerda las Escrituras. Tampoco ellos no sabían, ellos sabían las Escrituras, hermano. En Israel hay como un decreto de que los hombres no trabajan, se dedican a puro leer la palabra, a leer y orar. Y si todo el tiempo pasaban leyendo, ¿por qué nunca pudieron entender esta palabra? Cuando Él vino, si nosotros vemos que Isaías lo describe perfectamente, yo creo que uno de los profetas que lo describe perfectamente, a Jesucristo cuando Él vino, a nuestro Señor. En el capítulo 53 lo describe tal y como Él era, o sea, como iba a venir, pues. Así que suena como un poco increíble que no hayan podido discernir esa palabra, entenderla. Pero cuando Cristo les habla esto, les abre el entendimiento a ellos, entonces ellos caen. Oh, sí, esto es lo que decía. Pero ¿quién fue el que le abrió el entendimiento? Cristo. ¿Quién es el que nos abre el entendimiento hoy en día? Jesús. A través de su palabra que Él trajo. De la palabra que nosotros podemos leer en el Nuevo Testamento, confirmando todo lo que se habló de Él en el Antiguo Testamento. Y me gusta como en Primera de Juan, el capítulo 5, dice, el versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿A quién? Al Señor, a Jehová de los ejércitos. Dice, y estamos en el verdadero, en Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Cristo es el verdadero. En su Hijo Jesucristo, dice, este es el verdadero Dios
y la vida eterna. En Jesús, Jesús es Dios. Jesús es la verdad. En Él está la vida eterna. Y solo a través de Él podemos llegar al Señor. Podemos conocerlo. Él es el único puente entre el hombre y Dios. No hay ningún santo que te lleve con Dios. La mamá que fue en ese tiempo de Cristo, la mujer que Dios usó para que Cristo viniera a esta tierra, no te puede llevar al cielo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, pero la gente que no les resplandece la luz del Señor, no pueden entender esto. Y se van a ir al infierno porque nunca quisieron abrir su mente. Solo se trata de que a través de la palabra hay que entender la palabra. Hay que tener entendimiento de lo que Dios demanda de nosotros. Porque si no, nos vamos a la condenación por nuestra propia cuenta. Porque Dios no manda a nadie a la condenación. A nadie manda a Dios al infierno. El que se va a ir, se va por su propio gusto. Porque nunca quiso que la luz de Dios le resplandeciera. Nunca quiso escuchar la palabra y la palabra no lo pudo hacer libre. Sí la oyó, pero no la escuchó. Y si no la escuchó, no la entendió. La única forma que nosotros podemos tener el entendimiento es a través de la palabra. Porque esta no miente. El hombre nos puede mentir sacando los versículos fuera de contexto, usándolos para que digan algo que no dice en realidad la palabra, pero los usan. Y hay muchos predicadores de eso que el Señor los anunció de tiempo. Anunció que iban a venir esos lobos rapaces vestidos de ovejas. Y nos advirtió para que nosotros no los escucháramos. Pero si nosotros no escuchamos la palabra, no podemos tener entendimiento de todo lo que Dios dice, de todo lo que Dios nos quiere prevenir. Por eso dice su palabra que el manantial de vida es el entendimiento. Manantial de vida es el entendimiento. Cuando tú logras entender, es cuando tú puedes tener más vida. Tu matrimonio puede tener vida si hay entendimiento. Tu familia puede estar unida si tú tienes entendimiento. Si no, las familias se destruyen, así como hay muchas familias destruidas, ¿no? Donde los padres o los hijos odian a los padres, a la madre, donde los hermanos se odian. ¿Por qué se odian? Porque no tienen entendimiento. Y si la gente está alejada de Dios, es porque no tienen entendimiento. Por eso dice la palabra que mi pueblo perece por falta de entendimiento, falta de conocimiento. Por eso dice, ¿verdad?, que manantial de vida es el entendimiento. Al que lo posee, dice, al que posee el entendimiento, dice, mas la erupción de los necios es necedad. Qué importante es el entendimiento, hermano. Qué importante. Y es algo que está a nuestro alcance. No es algo que es para los
que fueron a la escuela y que terminaron carreras, y hay mucha gente que terminan carreras y tienen hasta 2, 3 títulos, pero no tienen entendimiento porque se van a ir al infierno. Su vida de ellos nomás es aquí, la pasajera, y se acabó. Y después al sufrimiento, porque les faltó entendimiento. Se cerraron, nunca quisieron escuchar la palabra de Dios. Aunque hay muchos profesionistas que se han acercado al Señor y a hoy le sirven al Señor, pero la mayoría no quieren. Y de nada les sirve que tengan tanto estudio. Pero el Señor dice que la letra mata, pero el entendimiento nos da vida. Nosotros no necesitamos una gran sabiduría, hermano, para entender. No necesitas ni siquiera que tú hayas ido a la escuela, si tú no tuviste oportunidad de ir a la escuela o de ir por un poco de tiempo nada más. La palabra te trae entendimiento. Solamente escúchala y medita en ella, y la palabra te libera de todos tus malos pensamientos. Y de esa forma es como nosotros dejamos de hacer las cosas mal, que después nos traen tristeza, ¿verdad? Dolor. O sea que no hay pretexto para ningún hombre que diga, no es que yo porque no fui a la escuela. No, la palabra de Dios nos hace sabios, dice el Señor. Usted puede conocer gente que tuvieron nomás segundos de primaria, pero conocen la palabra y tienen mucho entendimiento, hermano. Tienen más entendimiento sobre la vida que gente que son profesionales. La palabra nos hace sabios, hermano. Hace sabio al sencillo, dice la verdad. Así que nosotros no podemos el Proverbio 15, Proverbios 15, 32, dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Porque la disciplina es algo que no todos la soportamos, porque es dura. Mucha gente muere por falta de disciplina, ¿no? Muere antes de tiempo, por falta de disciplina. Hay gente que le dicen, no comas esto porque te hace mal. No comas lo otro porque te hace mal. Pero ellos persisten en hacer lo que saben que le hace mal. Y si persisten es porque no tienen entendimiento. Y muchos mueren, o muchos quedan lisiados, quedan sin un pie, les cortan un pie, una mano, otros quedan ciegos, porque despreciaron la disciplina, ¿verdad? De no hacer lo que ellos podían dejar de hacerlo, pero no quisieron esa disciplina. ¿Ven? Como la gente cree, no tomes porque te va a hacer mal. No tomes porque te va a hacer mal. Y ellos siguen tomando, de algo me tengo que morir, y persisten en la necedad y se mueren. Jóvenes, mucha gente muere joven porque no quieren dejar de hacer lo malo. Y es triste, ¿verdad? Porque a veces dejan familias que sufren el dolor de las pérdidas. Pero dice que el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, o sea, su vida.
Dice, más el que escucha la corrección tiene entendimiento. Cuando escucha uno la corrección, uno tiene entendimiento. Cuando uno la escucha, ¿verdad? No que la oye nada más y pasó de peso lo que te dijeron. Cuando tú escuchas y meditas en eso, no, pues sí. Si sigo haciendo esto, me voy a morir. O voy a quedar paralizado, voy a quedar ciego, voy a quedar... Muchas cosas, ¿verdad?, que pasan dependiendo de la enfermedad que pasen. De esa forma que nosotros debemos de seguir buscando el entendimiento, ¿verdad? Y luego 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no pueden entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Eso pasa cuando nosotros hablamos con gente que no conocen de Dios y le decimos, y a veces ellos ven, se ríen, se burlan, porque ellos no pueden entender las cosas que son de Dios. Muchos se burlan cuando uno se tira de cabeza a clamarle a Dios en humillación. Se burlan porque no tienen entendimiento. No pueden discernir las cosas que son espirituales. Muchas cosas pasan en una iglesia cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Y cuando hablo de cosas que se manifiestan, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en orden. Porque hoy en día vemos mucho desorden, porque hay otros espíritus que se manifiestan. Hay muchos espíritus que se manifiestan que no precisamente es el Espíritu de Dios. Y confunden a mucha gente. Inclusive aterran a muchos pastores que ya no quieren dejar que el Espíritu Santo se mueva porque tienen miedo a los espíritus inmundos que se manifiesten dentro de la iglesia. Pero eso se ha dado desde hace mucho tiempo. La iglesia de los Corintios pasaba por esos problemas, que se manifestaban los espíritus inmundos, los espíritus de los espiritistas, de los brujos, de los hechiceros que llegaban a la iglesia. Y hoy en día pues no estamos exentos, porque todo eso existe todavía, esa gente llegan a la iglesia. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso el Señor dice que probemos los espíritus. De esa forma nosotros nos damos cuenta que quién es quién. Y dice en Efesios 4, 17 y 18, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Lo que el Señor dice, que no andemos como andábamos antes, que lo conociéramos a Él. Porque muchos pueblos que están dentro de las iglesias siguen llevando la vida que llevaban antes, nunca la han dejado. Quizás porque nunca se han convertido, ¿verdad? Pero la gente de afuera los cataloga como cristianos. Entonces son como tropiezo para todos los que quieren venir a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque ellos están dentro de la iglesia pero no tienen entendimiento, siguen haciendo lo mismo que hacían antes. Siguen en el chisme, siguen en la mentira, siguen en el robo, siguen hurtando, siguen adulterando. Pero el Señor nos exhorta a la iglesia, ¿verdad?, que no sigamos lo que hacíamos antes. Dice, teniendo
el entendimiento entenebrecido. Y lo que yo les hablaba, la gente que tiene el entendimiento entenebrecido, ya no tienen sensibilidad. Hacen lo malo y ya no hay sensibilidad. Ya no sé, como el Espíritu Santo no lo redarguye ya. Esa voz ya no la escuchan, la opacan, porque ya hicieron su corazón duro, ya está entenebrecido, como oscuro, ya no pueden. Y es difícil cuando llega a ese punto la gente. Dice, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Yo les hablé al principio de eso, ¿verdad? Esta gente, aunque están dentro de la iglesia, pero tienen su corazón entenebrecido, su entendimiento, entenebrecido. Ya no tienen sensibilidad. Le da lo mismo hacer el bien que hacer el mal. Es como esa gente que roba a gente anciana, ¿verdad? Adultos ya de 80, 90 años que están en la calle pidiendo y le dan, y viene uno y le quita lo poquito que han juntado. Esa gente no tiene sensibilidad. Traen su entendimiento entenebrecido, por eso hacen lo que les da su gana. Matan gente sin que les hagan nada. ¿Por qué? Porque ya está entenebrecido su entendimiento. Y es triste, ¿verdad?, cuando el hombre llega a ese tipo de situaciones, ¿no?, que ya no entiende, por más que escuchan la palabra, no quieren entender. No la reciben, pues. Y la única forma en como nosotros podemos entender todas las cosas de la vida es a través de la palabra de Dios. Porque es la única que nos lleva a hacer lo bueno. El diablo nunca te va a llevar a que hagas lo bueno. A veces te va a empujar a hacer algo, pero con una intención dentro. A veces hay hombres que ven mujeres solas, abandonadas, que no tienen quién, entonces ahí van, ¿verdad?, los cazadores y dicen, está sola, pero le voy a llevar un regalo, y así empiezan a llevarle, y la invita a comer y todo, pero las intenciones por dentro son malas. Así que considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves, si el Señor no ha venido. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra. Y te pido que tú, Señor, bendigas esta palabra en cada corazón, Señor. Y que esta palabra no torne atrás vacía, sino que haga el efecto para el cual tú la envías, Padre. Señor, solo te pido que tengas misericordia de los humanos. Ten misericordia de nosotros, Padre. Todos te necesitamos, Señor. Aun cuando a veces nos sintamos fuertes espiritualmente, siempre necesitamos de ti, Señor. Tu palabra dice que el que esté fuerte, mire que no caiga. Así que te doy gracias por esta palabra y bendícela en cada corazón, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo jueves, primero Dios.